Bueno, de una vez te cuento que esta planta, la Felandra escuarrosa, no es fácil de cuidar. Es una planta complicada, es una planta difícil. Eh, Realmente es una planta que puede alcanzar de 30 a 50 centímetros de altura. En este caso, esta es una afelandra blanca o afelandra escuarrosa cebra, también la conocen así. Es muy fácil que pierda hojas, es muy fácil que empiece a perder hojas, principalmente por cuestiones de riego. Si le falta riego, se afecta. Si nos excedemos, se afecta. Si le hace falta luz, se afecta. O sea, por todos lados se afecta. Es una planta complicadita. Pero para mantenerla en un macetero pequeño, está bien. Vas a limitar de esa manera su crecimiento hasta cierto punto. Sin embargo, yo sí te recomiendo que vayas trasplantándola hasta un recipiente que sea adecuado, no muy grande, porque no es una planta que crezca mucho en altura. eh, una maceta que sea adecuada hasta el punto donde tú creas que eh, lo necesita, ¿cierto? Siempre yo soy, digamos que, proactivo en el sentido de darle el espacio suficiente a la planta para crecer, que tenga el potencial suficiente y el potencial lo desarrolle al máximo, que crezca lo que necesite crecer la planta. ¿Y cómo mantenerla frondosa? Eso, con los cuidados necesarios. Necesita muy buena luz, mucha luz indirecta, pero mucha luz brillante. Y por supuesto, darle los nutrientes que necesita. Fertilizar, abonar periódicamente, especialmente en las épocas de más calor o de temperaturas más altas. Usar fertilizante para follaje y demás. Estas plantas sacan unas flores muy vistosas, muy bonitas, generalmente amarillas, muy linda la verdad. Ya cuando entran pues en su etapa de floración, cuando ya están muy maduras. Pero bueno, para las personas que son principiantes, para las personas que apenas están comenzando o se les dificulta el cuidado de las plantas, no se las recomiendo, porque sí es difícil, se los digo por experiencia, es difícil, tanto esta como la que es más un verde oscuro, que es la más común, son complicadas, así que ten cuidado con eso. Y igual, bueno, ya sabes los cuidados, ya he hablado de esta planta. Y bueno, si tienes alguna otra duda o si alguien tiene alguna otra duda me puede comentar. Y bueno, espero que te vaya bien con tu planta. Bueno, realmente esa planta yo no se la recomiendo a una persona que esté iniciando en el mundo de la jardinería, el mundo del cuidado de las plantas, ya que es un poco complicada, es un poco difícil, sin embargo, no imposible. ¿Qué pasa? Que siempre que tengamos algún problema con alguna planta, hay que analizar qué factores pueden estar afectando la planta, qué le falta o en qué nos estamos excediendo. O bueno, realmente hay que interpretar qué está pasando. Más que todo en las hojas. Las hojas nos dicen mucho de la salud de la planta. Entonces, hay que pensar en la luz, hay que pensar en el riego, hay que pensar en la temperatura, hay que pensar en el abono, hay que pensar en la ventilación. Bueno, todos esos factores esenciales es importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué puede perder las hojas? Puede ser que nos estemos excediendo con la humedad, puede que estemos regando demasiado. Esta planta requiere un riego no tan constante, hay que esperar que el sustrato se seque bien para regar otra vez, ya que si nos excedemos con el riego la planta se puede podrir, o sea, las raíces empiezan a podrirse, la planta, los tallos, todo empieza a morirse. También podemos ver esto en las hojas que se empiezan a poner como marrones. Otro factor puede ser los cambios bruscos de temperatura, que bueno, es muy sensible a esos cambios bruscos de temperatura. Si es muy frío, realmente si es menos de 15 grados, la planta empieza ya a afectarse. Si es más de 28 grados, la planta también empieza a afectarse. Es una planta compleja, pero realmente es muy linda si la sabemos cuidar bien. Otra cuestión puede ser que tenga alguna plaga, alguna enfermedad. Las plagas a veces ni siquiera las podemos ver, son casi a veces imperceptibles. Son insectos muy pequeños, entonces hay que mirar debajo de las hojas, hay que revisar muy bien las hojas
para que podamos atacar estas plagas a tiempo, ya que si no las atacamos a tiempo, ya después puede ser muy complicado, incluso ya la planta se muere y no podemos hacer nada. Entonces creo que sería más que todo estos aspectos en la cuestión de las hojas. Y por otro lado, también podemos encontrar de que esta planta necesita buena humedad ambiental. Entonces es recomendable, más que todo en las épocas de calor, que coloquemos algún plato con agua al lado de la planta, que coloquemos un humidificador 2 veces a la semana. Es súper bueno para que aumentemos esa humedad ambiental. Y bueno, espero que estos tips te sirvan y espero que tu planta se recupere pronto. Bueno, vamos a seguir hablando de esta planta porque veo que están muy interesados en ella, porque veo que es una planta que es muy popular y que es muy apetecida. Bueno, ¿en qué enfatizo yo a la hora de acompañar en el proceso a las personas que están empezando a aprender a cuidar sus plantas o que se están interesando por ya tener plantas en su hogar, ¿cierto? ¿Qué te puedo recomendar o qué le puedo recomendar a esas personas? Que empiecen poco a poco, que empiecen, digamos que paso a paso. ¿Eso qué quiere decir? Que no comiences con plantas difíciles desde el principio, no comiences con plantas complicadas o muy exigentes, ¿cierto? Sin tener en cuenta un montón de factores antes. Entonces, complementando lo que ya he hablado sobre esta planta y complementando sobre sus cuidados, yo te puedo decir lo siguiente. Esa planta es muy sensible y algo que podría complementar es que el rango de temperatura de la planta va de los 15 a los 25 grados aproximadamente. Uno no cree que esto afecte a las plantas porque uno no ve así tan directo, pero sí las afecta de alguna manera. Es decir, por ejemplo, si hay corrientes frías, si empieza a disminuir la temperatura a más de 15 grados, la planta empieza a morirse prácticamente. Y bueno, entonces puede que no hayamos tenido en cuenta esos factores, por ejemplo, ambientales, y se nos muere la planta. Complementando ahí, por ejemplo, también la humedad ambiental. Es una planta que es exigente con la humedad ambiental, entonces hay que pulverizar las hojas regularmente, hay que darle humedad ambiental, por ejemplo, con un humidificador también y demás. Y ya complementando otra vez, dentro de todo lo que he hablado, es que digamos que para que tú vayas mejorando tus habilidades en el mundo de la jardinería, en el mundo del cuidado de las plantas, yo te recomiendo que todos los días, si puedes, para que también vayas formando ese hábito, vas sacando 5 minutos, 2 minutos diarios a mirar cómo están tus plantas, a mirar qué les falta, qué les hace falta, ¿cierto? A empezar a tener en cuenta la fertilización, por ejemplo. Es una planta que le gusta, pues, como casi la mayoría de todas las plantas, buena fertilidad en el suelo. Entonces usar fertilizantes líquidos que se pueden diluir en agua cada 15, 30 días. Hay que darle ese alimento a las plantas, hay que darle esa fuerza, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros empezamos a profundizar en temas, por ejemplo, en nutrición, es un mundo muy amplio, muy amplio, que no me daría tiempo de explicar muy bien acá. Eso es un aspecto que me gustaría abordar más adelante en un curso digital que quiero sacar, porque soy consciente de que muchas personas en otras partes les gustaría aprender, digamos, conmigo. Entonces les estaré informando sobre este curso digital, dónde lo pueden conseguir, dónde pueden acceder a él, qué precio y demás. Y pues también todos los beneficios que ustedes pueden tener accediendo a él. Así que bueno, ten en cuenta todos los factores posibles porque el margen de error va a disminuir.
y ensayo y error. Se trata de ir a la práctica, de no tenerle tanto miedo a cuidar la planta, de saber que es probable que pueda morir si nos arriesgamos a cuidar una planta complicada. Los riesgos están siempre, pero como les digo, empiecen poco a poco, investiguen, lean y pregunten también qué tan difícil es esa planta. Creo que es algo que no suelen contarnos, no suelen decirnos en los viveros o en algunas partes donde compramos plantas. No nos dicen, hey, ten en cuenta que es que esta planta necesita esto, y es complicada por esto y esto y esto. O no hay ningún problema, es súper fácil. No nos dicen esto, y creo que es algo que hace falta también. Así que bueno, espero que todas esas recomendaciones que ya he hablado les sirvan, les sean de utilidad, y bueno, nos vemos.